Durante décadas, Juan José Origel construyó su reputación sobre el chisme, el olfato afilado y una sonrisa que parecía no resquebrajarse nunca. Pero detrás del apodo Pepillo siempre ha existido otra historia, una que evitó cuidadosamente durante años, hasta ahora. En un raro momento de honestidad, finalmente se abre sobre el susto de salud que le cambió la vida, las cicatrices que oculta, el amor que estuvo a punto de elegir, y los secretos que cargó dentro de los estudios de televisión más poderosos de México. Desde una inquietante predicción psíquica hasta una decisión que aún lamenta, y una revelación capaz de reescribir todo lo que la gente creía saber sobre él, este es Juan José Origel como nunca antes. Y lo que admite al final explica mucho más de lo que cualquiera esperaba. Juan José Origel aclaró en una ocasión un rumor que había circulado durante años sobre su familia, explicando que tanto su padre como su madre compartían el apellido Orozco porque eran parientes, pero que eso no tenía nada que ver con su educación. Rechazó tajantemente la idea de haber terminado su carrera por favoritismos o atajos, insistiendo en que cursó todas las materias como cualquier otra persona. Cuando le llegaron chismes sobre la forma en que algunos se referían a él, llegando incluso a llamarlo en tono burlón su amor romántico, los tomó con humor, bromeando con que el romanticismo nunca había sido su imagen pública. También se rió de los comentarios sobre que siempre tenía parejas más jóvenes, contrastándolos con la famosa frase de María Félix sobre la edad y la vanidad. Ni siquiera las bromas sobre su cabello le molestaban. Admitía abiertamente que tenía varias prótesis capilares y que elegía cuándo usarlas, ya fuera para viajar a España o aparecer en televisión. En lo profesional, siempre fue claro con sus condiciones. Si algún día regresaba a Televisa, sería bajo sus propios términos, llevándose a su equipo con él si la oferta realmente valía la pena. Pero más allá de contratos o apariciones, lo que de verdad le importaba era la lealtad y la amistad. Por eso un episodio reciente significó tanto para él. Habló con un afecto genuino de un amigo al que conocía desde hacía décadas. Alguien con quien había trabajado de cerca, compartido conversaciones íntimas y confidenciales, y a quien respetaba profundamente, aunque gran parte de ese vínculo nunca se hubiera mostrado ante las cámaras. A sus ojos, ese hombre estaba por encima de todos como el periodista y conductor de espectáculos más importante del país. Al reaparecer juntos, felicitó a su amigo por mantener altos niveles de audiencia, reconociendo lo difícil que es sostener el interés del público semana tras semana. Admiraba la disciplina necesaria para no fallar nunca, ni siquiera en fechas como Navidad o Año Nuevo. Al reflexionar sobre su propia experiencia, admitió que con los años encontrar invitados se había vuelto cada vez más complicado. Muchas de las personas que antes conocía ya no estaban, y las nuevas figuras públicas a menudo resultaban desconocidas o poco cercanas para su audiencia. Los espectadores querían ver rostros familiares, personas en quienes confiaban y reconocían, no influencers a los que no conocían. Después de más de 200 entrevistas, Juan José Origel comprendió que el verdadero reto no era solo ocupar una silla, sino encontrar voces de mundos distintos que todavía tuvieran algo significativo que decir. Llegar a públicos diversos sin perder frescura se había convertido en un delicado equilibrio, marcado por el paso del tiempo, la pérdida y el cambiante paisaje de la fama. Juan José Origel siempre ha creído que todos cargan una historia digna de ser contada. Esa convicción ha guiado gran parte de su carrera y de su vida. Conocido por su energía, su humor y una presencia más grande que la vida, pocos imaginaban cuántas veces su salud pondría a prueba ese espíritu. Cuando se supo la noticia de su reciente procedimiento cardíaco y la colocación de un marcapasos, la preocupación se extendió rápidamente entre amigos y colegas. Para alguien tan vital, la situación resultaba inquietante. Sin embargo, Origel, fiel a su estilo, la enfrentó con serenidad. Tras regresar a León, donde se realizó la cirugía,
Su médico lo revisó y se sorprendió por lo bien que estaba evolucionando. Lo que se esperaba que requiriera años de seguimiento de pronto parecía mucho más alentador. Aún tenía tiempo por delante para controles, pero volvía a sentirse fuerte. El susto cardíaco no fue su único tropiezo reciente. Un viaje planeado para esquiar con amigos cercanos tuvo que cancelarse cuando contrajo una fuerte bronquitis, una tos implacable que se prolongó por más de 2 semanas. Aún así, fue el problema del corazón lo que realmente lo sacudió, precisamente porque siempre se había considerado una persona sana. La cirugía nunca había formado parte de su vida, salvo por un momento que lo cambió todo. Años antes, justo cuando estaba por iniciar el papel más importante de su carrera en Ventaneando, en enero de 1996, a Origel le diagnosticaron un tumor cerebral. En ese entonces, un diagnóstico así se sentía casi como una sentencia de muerte. Sus padres estaban aterrados, convencidos de que podían perderlo. En México, los médicos ofrecían pocas esperanzas, por lo que viajó a Temple, Texas, para someterse a la cirugía. El proceso fue agotador. Estudios médicos durante el día y regresos al hotel por la noche para prepararse mentalmente para lo que venía. Las señales de alerta habían aparecido de forma repentina. Se encontraba en una celebración de cumpleaños en la casa de Mario Moreno, Cantinflas, cuando de pronto todo empezó a darle vueltas. Miró a su hermano confundido y luego se desmayó. Más tarde, los médicos explicaron que el tumor estaba presionando el cerebro, provocándole esos desvanecimientos. La cirugía era urgente. Un momento de esa etapa quedó grabado para siempre en su memoria. Mientras estaba en Texas, salió de compras y comenzó a comprar ropa. Su madre, observándolo con nerviosismo, le preguntó por qué hacía eso. Con calma, él le respondió que era para cuando saliera del hospital. Ella no pudo contestar cuando él le preguntó si pensaba que iba a morir. El miedo le había robado la voz, pero no murió. Poco más de 2 semanas después, Juan José Origel salió del hospital completamente recuperado. Ese instante marcó un antes y un después. No solo sobrevivió, su carrera se disparó. Regresó más fuerte, resiliente y decidido que nunca. Una y otra vez, su cuerpo fue puesto a prueba, y una y otra vez logró recuperarse con rapidez. Juan José Origel nunca ha ocultado su miedo a la muerte. El momento en que se volvió real para él fue cuando los médicos le dijeron que tenía un tumor cerebral. Escuchar esas palabras fue aterrador. La cirugía dejó marcas permanentes, pequeños orificios en el cráneo que aún hoy puede sentir al tocarse. Habla de ello con franqueza, incluso bromeando con que por eso usa una prótesis capilar. Tras la operación, su cuero cabelludo quedó lleno de cicatrices. Y cuando llegaron a Televisa especialistas españoles que proveían pelucas, un amigo cercano le sugirió hacerse una a la medida. Al principio temió que se burlaran de él. En lugar de eso, cuando finalmente la usó, la asumió sin arrepentimientos. Para él no era vanidad, era supervivencia, confianza y la recuperación de su imagen después del trauma. Ese periodo fue devastador para sus padres. Su madre, consumida por el miedo, enfermó gravemente y tuvo que ser hospitalizada durante la recuperación de su hijo. Aún así, la familia logró salir adelante. Cuando finalmente le dieron el alta, regresaron juntos a casa, agradecidos y aliviados. Origel suele decir que todo lo que es se lo debe a sus padres. Criado en León, ellos inculcaron valores firmes y una profunda unión familiar. Creció como uno de 7 hermanos, un hombre y 5 mujeres, y hasta hoy describe ese vínculo como inusualmente armonioso. No hubo rivalidades ni conflictos duraderos, solo una lealtad y un cariño profundos. Años después, la pérdida volvió a golpear. Su madre falleció tiempo después que su padre, durante una temporada navideña que aún lo persigue. Había pasado la Nochebuena con ella, como siempre le pedía,
y al día siguiente partió a un viaje de trabajo a Brasil y Argentina. Esa noche habló con ella desde las cataratas del Iguazú. Sonaba perfectamente bien, incluso bromeó sobre cuánto le habían cobrado por un paseo en helicóptero. Sin embargo, más tarde esa misma noche, mientras asistía a una fiesta, sintió una necesidad inexplicable de irse. En ese preciso momento, su madre murió. Lo sintió antes de que alguien se lo dijera. No había vuelos disponibles, y cuando finalmente regresó días después, las cenizas ya estaban listas para la misa. Origel cree profundamente en el vínculo entre los vivos y los muertos. Sueña con su madre con frecuencia y siente que ella se comunica con él a través de esos sueños. Ella vivió 8 años con fibrosis pulmonar, dependiendo de oxígeno por las noches, y durante ese tiempo hablaron abiertamente sobre la muerte. Ella le hizo prometer que nunca le apagaría la luz por la noche, por miedo a asfixiarse. A cambio, él le pidió que nunca se le apareciera como fantasma, algo que admite lo aterraría. Ella cumplió su promesa. Nunca se le apareció físicamente, solo de forma suave, a través de los sueños. Y en eso, él encuentra consuelo. La gratitud define la manera en que Juan José Origel habla de su vida. Atribuye a Dios y a sus padres la familia que le tocó. Incluso su apodo encierra esa historia. Su padre era conocido como Pepe, y Pepillo surgió de forma natural en casa. Cuando más tarde Origel se mudó a la Ciudad de México para dedicarse al periodismo, el columnista de Sociales, Mario de la Reguera, comenzó a usar ese nombre públicamente en la prensa. El apodo se quedó, y con el tiempo se volvió inseparable de su identidad. En casa sus hermanos aún lo llaman Juan José, pero ante el público, Pepillo nació y nunca se fue. Su interés por el periodismo comenzó desde muy joven. Mientras estudiaba en León, creó un pequeño periódico escolar, informal, en el que reportaba todo lo que ocurría a su alrededor, incluso escándalos de maestros. Aunque duró poco, reveló un instinto que no podía ignorar. Aún así, la realidad práctica marcó sus primeros años. Con 7 hijos y recursos limitados, su padre no podía costearle estudios de arquitectura en la Ciudad de México, que en realidad era su gran sueño. En su lugar, Origel estudió contaduría pública, la opción más segura disponible en León. No la odiaba, pero tampoco llegó a comprenderla del todo. Desde el momento en que terminó la preparatoria, se mantuvo por sí mismo. Su padre no volvió a darle un solo centavo, y Origel tampoco se lo pidió. Trabajó como auxiliar en despachos contables para ganar dinero, orgulloso de su independencia. Incluso entonces, mucho antes de la fama y la influencia en televisión, entendió algo con total claridad. Si quería un futuro, tendría que construirlo él mismo. La vida familiar de Juan José Origel empezó a cambiar cuando su padre encontró estabilidad en el negocio inmobiliario. Se convirtió en gerente de ventas del Estadio de León, abrió sus propias oficinas, y poco a poco, la situación de la familia mejoró. Con esa nueva estabilidad llegaron los viajes, las oportunidades y una visión más amplia del mundo. Sus padres comenzaron a moverse con mayor libertad y por primera vez, Origel sintió que la vida se abría más allá de León. Cuando llegó el momento de elegir su propio camino, el periodismo no fue una declaración inmediata, sino una convicción silenciosa. Terminó la carrera por compromiso, no por pasión. De hecho, nunca recibió oficialmente su título porque aún debía algunas materias. Hoy lo cuenta en tono de broma, incluso mientras recibe reconocimientos honorarios de innumerables ciudades. Volver a León para concluir esas clases nunca volvió a cruzar por su mente. Alrededor de los 21 años, tomó una decisión repentina y definitiva. Empacó sus cosas, vendió su Dodge y le dijo a su padre que se iba. Sin un destino claro, entró a una agencia de viajes y pidió ir a algún lugar, cualquiera. Extendieron un mapa, lanzaron un dado y cayó en Montreal.
No hablaba inglés ni francés. No conocía a una sola persona allí. Aún así, compró un boleto con regreso un año después y se despidió de sus padres, decidido a descubrir qué le tenía preparado la vida. Apenas llegó, el destino intervino. Caminando por el aeropuerto, conoció a una joven que lo reconoció como mexicano. Ella era de Uruapan, y al saber que no tenía hotel, se ofreció a ayudarlo. Lo llevó a quedarse con una familia canadiense que lo recibió con calidez. Ese primer día, desbordados por la emoción, la euforia y el miedo, celebraron demasiado. Nevó por primera vez en su vida, y ese instante quedó grabado para siempre en su memoria. Cuando finalmente regresó a León, algo había cambiado. Ya no se sentía parte de ese lugar, así que volvió a irse, esta vez a Nueva York, donde pasó otro año empapándose del mundo. Al regresar nuevamente a León, un amigo le contó que estaba por abrir un nuevo periódico. Origel se ofreció de inmediato para ayudar. El dueño lo contrató en el acto y el proyecto fue un éxito. La edición matutina prosperó, las columnas sociales se volvieron enormemente populares, y Origel terminó detrás de un escritorio elegante, con secretaria incluida, muy lejos del caos de los reporteros en la calle. Reconoce sin reservas que la suerte jugó su papel. Él se considera un hombre bendecido. Incluso antes de la fama, Origel ya tenía reputación. Era encantador, atractivo y muy popular entre las mujeres. Sin falsa modestia, admite que muchas de las chicas más guapas de León fueron sus novias. Incluso hizo algunos trabajos esporádicos como modelo, autos, promociones locales, y durante un tiempo soñó con ser actor, aunque nunca supo bien cómo perseguir ese camino. El periodismo, en cambio, lo acogió de manera natural. Sus contactos se ampliaron aún más cuando trabajó en el periódico. Un amigo cercano, Ramón Arámbula, era el proveedor oficial de calzado de Miss Universo, Miss USA y Miss México. Cada año, Origel se convertía en su acompañante oficial por toda la República Mexicana. Conoció a decenas de reinas de belleza y forjó amistades que durarían décadas. Para entonces, su vida sentimental ya era legendaria en León. Pero Montreal marcó un punto de inflexión de otra naturaleza. Mientras estudiaba en la Universidad Sir George Williams, asistió a una reunión de su grupo en un bar, sin saber que el edificio albergaba dos locales distintos. Uno era gay y el otro heterosexual. La fiesta, se enteraría después, estaba en el piso de arriba. Él entró al equivocado. El lugar estaba vacío. No había mujeres ni caras conocidas. Confundido, pero decidido, se quedó, convencido de que ahí era la cita. Poco después, un hombre atractivo se le acercó y lo invitó a tomar una copa. Origel no entendía del todo la conversación, pero las bebidas eran gratis y sabía decir gracias. Más tarde, cuando el hombre lo invitó a su casa, Origel dudó, insistiendo en que estaba esperando a unos amigos. En el trayecto chocaron contra un camión en un puente. Nadie resultó herido, pero la noche ya había tomado un rumbo inesperado. En la casa del hombre, Origel notó una cámara y la presencia de alguien más. Pronto supo que el hombre tenía pareja. Poco familiarizado con las parejas abiertamente gay, algo impensable en León en esa época, Origel se sobresaltó y estuvo a punto de irse. En lugar de eso, lo tranquilizaron. Le ofrecieron una habitación cerrada para pasar la noche y le pidieron que se quedara hasta la mañana. No ocurrió nada inapropiado. Al despertar, el desayuno ya estaba servido. Más tarde, la pareja lo llevó de regreso, tratándolo con amabilidad y respeto. Esa experiencia, suave e inesperada, comenzó a abrirle el mundo. Poco a poco, el miedo dio paso a la comprensión. Con el tiempo, empezó a salir más, a aprender más y a descubrir partes de sí mismo que antes no sabía cómo nombrar. Ese viaje a Montreal cambió la vida de Juan José Origel para siempre. Antes de ese momento, había vivido con cautela, moldeado por la tradición,
las expectativas y los códigos sociales de su crianza. Creció en una época en la que muchos padres no entendían la diferencia, especialmente en un lugar conservador como León, Guanajuato. Ser gay no se hablaba abiertamente, era algo que se aprendía a ocultar o a ignorar. Más tarde, Origel diría que la sexualidad no tiene que ver con la genética ni con la educación, sino con la individualidad. Aún así, en aquellos años, el respeto y el silencio solían ser las únicas formas de protección. Antes de Montreal, su vida seguía un patrón conocido. Tenía novias. Disfrutaba de su compañía y se sentía genuinamente feliz. No había amigos abiertamente gay en su entorno, ni nada que fomentara la exploración o el cuestionamiento personal. Sus relaciones con mujeres eran afectuosas y sinceras, y varias de esas amistades perduraron durante décadas. Una de esas mujeres, a quien siempre recordó con cariño, falleció años después. En ese entonces, su vida se sentía completa, aunque limitada. Después de regresar de Montreal tras los Juegos Olímpicos, una nueva puerta se abrió de manera inesperada. Conoció a un ingeniero de la universidad y, tras una cena en un restaurante elegante, él lo invitó a Nueva York. Días después, ya de vuelta en León, Origel recibió una llamada telefónica. El boleto de avión ya había sido enviado por una agencia de viajes. Le dijo a su madre que se iba de nuevo, esta vez a Nueva York, y se quedó allí durante un año. En Nueva York trabajó como hostess en un restaurante mexicano detrás del Metropolitan Opera House. El trabajo era animado y exitoso, y el personal, en su mayoría meseros de Puebla, mantenía un ambiente ligero y divertido. Pero el miedo llegó de golpe cuando agentes de migración hicieron una redada en el lugar. Origel quedó paralizado, viendo cómo detenían a sus compañeros, convencido de que él sería el siguiente. De alguna manera se salvó. Lo tomó como una señal. Esa noche comprendió que no podía quedarse indefinidamente. No había ido para desaparecer ni para empezar de cero en el anonimato. Había ido para aprender, vivir y luego regresar. De vuelta en México, su vida profesional finalmente se alineó con sus instintos. Comenzó a trabajar en la radio con Maxine Woodside, donde conoció a Patti Chapoy, quien un día acudió como invitada. Poco después, Chapoy y la productora Carmen Armendáriz empezaron a planear un nuevo programa de televisión. Querían 4 conductores. Carmen eligió a Pedro Sola, un economista de lengua afilada y profunda afición por las telenovelas. Patti eligió a Marta Figueroa. Para el último lugar, Patti fue tajante: Juan José Origel. Cuando Origel llegó a grabar el piloto, llegó preparado, literalmente, con un perchero lleno de ropa elegante traída de París. El piloto fue presentado a Ricardo Salinas Pliego, y así nació Ventaneando. El programa se convirtió en un fenómeno inmediato. Por primera vez, una emisión en otra televisora hablaba abiertamente de Televisa y de sus estrellas. Vinieron entonces las batallas legales. Televisa prohibió a sus artistas conceder entrevistas, amenazando con retirar contratos de exclusividad. La tensión era real. Origel lo vivió en carne propia. En una recepción en la residencia del embajador de Francia, intentó entrevistar a María Félix. Cuando ella vio el logotipo de TV Azteca en el micrófono, su enojo fue inconfundible. Años después, de manera sorprendente, Origel terminaría haciéndose amigo de ella, gracias a Emilio Azcárraga Llán y Bernardo Gómez. El éxito de Ventaneando fue abrumador. La fama estalló más rápido de lo que cualquiera pudo asimilar. Las apariciones públicas se volvieron caóticas. En Veracruz, durante un evento de medio tiempo en el estadio, Origel, Pedro Sola y Marta Figueroa recorrieron la cancha mientras Patti Chapoy no estaba presente. La reacción del público fue violenta. Un camión en el que viajaba Origel fue volteado. Él quedó dentro, con las llantas hacia arriba, atónito ante la intensidad de la pasión del público.
En otras ciudades, la situación no fue mejor. En Oaxaca, los fans rodearon su hotel de tal manera que no pudo salir por la puerta. Para asistir a una simple cena, tuvo que cruzar azoteas y saltar entre edificios para escapar sin ser visto. Ventaneando se convirtió en la primera gran arma de rating de TV Azteca, compitiendo abiertamente con Televisa. Cuando finalmente Televisa llamó a su puerta, Origel aceptó, pero con una sola condición: no iría solo. Insistió en llevarse a todo el equipo de producción, incluida Carmen Armendáriz. La oferta era generosa: dinero, prestigio e incluso un BMW negro, pero su decisión estaba basada en la supervivencia. Llegar solo a Televisa, después de años de rivalidad, habría sido peligroso. El equipo lo acompañó. Patti Chapoy se enteró cuando el cambio ya estaba prácticamente en marcha. Quedó en shock y guardó silencio. No volvieron a hablar hasta que falleció el padre de Origel. Patti fue de las primeras en llamarlo para darle el pésame. A partir de ese momento, su relación comenzó a sanar lentamente hasta convertirse en respeto mutuo y una amistad duradera. En Televisa, Origel ajustó su tono. Rodeado de las mismas figuras sobre las que antes informaba, aprendió la contención. Ya no necesitaba dañar ni provocar. Un episodio lo marcó profundamente: el caso de Joan Sebastián y Arlette Terán. Un comentario casual se convirtió en un daño público que lastimó a Maribel Guardia. Origel lo lamentó profundamente. Con el tiempo, se reconcilió con todos los involucrados, y Arlette terminó siendo tan cercana a él que empezó a llamarlo papá. Ahora, cercano al retiro, Juan José Origel mira hacia atrás sin amargura. Su vida personal se ha mantenido en gran medida libre de escándalos. Ha tenido pocas relaciones y siempre las ha tratado con respeto. Se imagina un futuro tranquilo, quizás solo, con sus perros, en León o en San Miguel de Allende. La pasión hoy importa menos que la compañía, la conversación y la paz. Sus perros, Tom y Jerry, son su alegría constante. Duermen a su lado, lo mantienen con los pies en la tierra. Vive cómodamente, agradecido por todo lo que ha vivido. Cree que cuando llegue su momento, se irá con calma, satisfecho y en paz. Sus hermanos lo describen de forma sencilla: el mejor hermano que pudieron haber tenido. El hijo que estuvo al lado de su madre cuando su padre murió. Un hombre con un corazón fuerte y leal para su familia y sus amigos. Y así, más allá de la fama o la controversia, es como perdura la historia de Juan José Origel.